Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Un joven adolescente, que aspiraba a ser el próximo asesino del Zodíaco, cometió una serie de crímenes y envió una serie de cartas a los medios de comunicación, burlándose de ellos. En el siguiente caso detallado, en el que cubro crímenes de los que puede que ya hayan oído hablar, pero no en su totalidad, vamos a cubrir a Seito Sakakibara y los asesinatos de niños de Kobe. Hoy tenemos a Seito Sakakibara, que era un chico de 14 años en el momento del incidente. Con los años, se ha hecho famoso como posiblemente uno de los asesinos más conocidos en la historia de Japón. Es posible que también haya oído hablar de él como Onibara, que era un error de pronunciación de su nombre. Algunas veces, a lo largo de los años, se ha informado de que su verdadero nombre es Shinichiro Azuma, pero dado que Sakakibara es, con mucho, su alias más conocido, voy a utilizarlo a lo largo de este vídeo. La mayoría de la gente piensa que la mayoría de las veces, los asesinos y criminales empedernidos usualmente vienen de malos hogares y o familias disfuncionales, pero ese no es siempre el caso. Sakakibara procedía de lo que muchos considerarían una familia normal. Vivía con su padre, su madre, sus 2 hermanos, un perro y su abuela. Lamentablemente, dentro de un rato hablaré un poco más de ello. Desde muy temprano, por lo menos desde la escuela primaria, Sakakibara no tenía una muy buena opinión de sí mismo. Se sentía sucio, repugnante y mal de la cabeza. No se equivocaba exactamente. Pasaba mucho tiempo en su propia cabeza y no tenía mucho que lo conectara con la realidad. La mayor parte del tiempo dependía de su abuela. Ella lo quería tanto como se puede querer a un nieto y lo trataba mejor de lo que nadie lo haría. Ella era muy consciente de la forma en que se veía a sí mismo y de sus pensamientos repugnantes y retorcidos, pero no se lo reprochaba. Él creía que nadie, aparte de su abuela, sería capaz de amarlo de verdad por lo que era. Por eso fue especialmente duro para él cuando ella falleció siendo él aún joven. Tras su muerte, su mente, ya de por sí perturbada, fue aún más lejos. Empezó a cuestionarse la vida y la muerte en general. Más concretamente, empezó a preguntarse ¿qué es la muerte? Preocupantemente, empezó a consolarse con las armas, a menudo llevándolas con él, incluso cuando todavía estaba en la escuela primaria. Así lo escribió en su diario. Puedo aliviar mi irritación cuando sostengo un cuchillo de supervivencia o unas tijeras que giran como una pistola. Sentía que esto lo llevaba a un lugar profundo en su mente que él llamaba el santuario, un lugar en el que nadie podía entrar. Es el lugar al que iba para aislarse del resto del mundo. La mayoría de la gente podría llamar a esto su zona de confort, pero se sentía tan solo y aislado que realmente sentía que esto era algo que solo él tenía. Describió la sensación que le producía diciendo: «Soy una babosa. No tengo concha para protegerme y por tanto no puedo convertirme en caracol. Así que tengo que construir una concha dentro de mi cuerpo para protegerme. En cuanto sea consciente del peligro, me esconderé dentro de la concha». Sakakibara se tomó la analogía de la babosa demasiado en serio, sintiendo una fascinación morbosa por las babosas. Empezó a capturar babosas y a diseccionarlas en su casa, poniéndolas bajo lámparas calientes para verlas retorcerse y abriéndolas para observar su flujo sanguíneo. No se limitó a las babosas y pronto empezó a interesarse por animales más grandes, las ranas. Le resultaba más interesante que, a diferencia de las babosas, las ranas se resistían frente a sus disecciones y observó que sus cuerpos y órganos eran mucho más parecidos a los suyos, mucho más parecidos a los humanos. Por desgracia, poco después de que falleciera su abuela,
también lo hizo su perro. El doble golpe de perderlos a los dos seguidos no ayudó en nada a su estado mental. Poco después de la muerte de su perro, sorprendió a un gato callejero comiendo de la comida de su perro. No podía pensar en otra cosa que no fuera atrapar y matar a ese gato. Comenzó como un acto de ira, pero a mitad de camino sintió lo que describió como un impulso sexual. Después de sentir que no tenía control sobre la muerte recientemente, como ninguno de nosotros, sintió que matar al gato podría darle un poco de control, algo que vio como una victoria, algo que le excitaba. Después de acabar con el gato, decidió diseccionarlo, como había hecho con los otros animales. Fue entonces cuando realmente sintió una emoción sexual por primera vez, y las ideas de matar y placer se mezclaron en su mente. Empezó a asociar ambas cosas. También fue entonces cuando experimentó su primera liberación sexual. Persiguió más gatos, más ranas, a veces poniéndolas en fila y atropellándolas con su bicicleta, e incluso empezó a cazar y descuartizar palomas. Sakakibara afirmaba que en realidad nunca tuvo la intención de causar destrucción a su alrededor. Al parecer, sentía una curiosidad y una fascinación por la muerte que simplemente no podía saciar. No solo eso, sino que era muy antisocial y tenía muchas dificultades para comunicarse con los demás. Estos dos factores juntos ya iban camino de desembocar en resultados desastrosos. Cuando pasé al primer ciclo de secundaria, ya me había aburrido de matar gatos y poco a poco me encontré fantaseando con lo que sentiría al asesinar a seres humanos como yo, dijo. El 10 de febrero de 1997 decidió poner en práctica esa fascinación. Encontró a dos niñas en edad escolar caminando por la calle en Kobe hacia las 4 de la tarde y las persiguió. Llevaba un arma consigo, un martillo que ocultaba. Atacó a las dos niñas y las golpeó. Por supuesto, ambas resultaron heridas, pero una de ellas mucho más gravemente. Una de las niñas pudo decir a su padre que el agresor llevaba un uniforme escolar y llevaba un tipo de bolso de uso común entre los alumnos de secundaria. Por suerte, ambas chicas pudieron sobrevivir a este ataque. No todas sus víctimas tendrían tanta suerte. Aproximadamente un mes después, el 16 de marzo, Sakakibara paseaba por un parque de Kobe hacia el mediodía. De nuevo, llevaba un martillo, buscando víctimas potenciales. Fue allí donde se cruzó con una joven que estaba sola, Ayaka Yamashita. Se acercó a ella y le preguntó si podía llevarle a un lugar donde pudiera lavarse las manos. Ella le condujo a una escuela cercana. Cuando llegaron, él le preguntó, ¿podrías darte la vuelta? Quiero darte las gracias. Cuando ella se dio la vuelta, él la golpeó en la cabeza con el martillo y huyó rápidamente del lugar. La encontraron y la llevaron a un hospital, apenas aferrada a la vida. Poco después, volvió a su diario y escribió sobre el ataque. Hoy he llevado a cabo experimentos sagrados para confirmar lo frágiles que son los seres humanos. Le di con el martillo cuando la chica se volvió hacia mí. Creo que la golpeé varias veces, pero estaba demasiado excitado para recordarlo. Ayaka falleció más tarde en el hospital debido a una contusión cerebral. En una entrada de su diario, el 23 de marzo, decía de su fallecimiento: «Esta mañana mi madre me ha dicho, pobre chica, la chica que fue atacada parece que ha muerto. No hay señales de que me hayan cogido al culpable. Te doy las gracias, Dios Bamoidoki, por esto. Por favor, sigue protegiéndome». Bamoidoki era un dios imaginario que Sakakibara había ideado en su cabeza. Lo dibujó como una cabeza de Buda flotante con una esvástica. Sin embargo, no te fijes demasiado en eso, ya que en Japón la esvástica no está realmente asociada con Alemania, sino más bien con los templos budistas. Sin embargo,
los verdaderos detalles sobre el significado o la inspiración de este Bamoidoki siguen sin estar claros hoy en día. Después de esto, Sakakibara atacó a otra joven al azar con un cuchillo en lugar de un martillo. El cuchillo era más pequeño, de unos 13 centímetros de largo, y lo utilizó para cortarle el estómago. Sobrevivió al ataque, pero la herida tardó varias semanas en curarse. 2 meses después, el 27 de mayo, sus crímenes alcanzarían su punto álgido. Ese día de 1997, la cabeza de un niño llamado Jun Hase fue descubierta frente a la escuela primaria de Tainohata, en Kobe. Justo enfrente de la puerta principal de la escuela, solo unas pocas horas antes de que los alumnos se presentaran a clase. Al parecer, le habían arrancado la cabeza en otro sitio, seguramente con un cuchillo. Jun había abandonado su casa 2 días antes, diciendo a su familia que iba a casa de su abuelo. En el camino se encontró con Sakakibara por pura coincidencia. Sakakibara era el hermano mayor de su amigo, así que ya lo conocía bastante bien. Sakakibara tenía sentimientos confusos cuando se trataba de Jun. Jun siempre le había tratado con amabilidad, lo que le causaba un profundo conflicto. Sentía que era un pecador y que no merecía ser tratado bien, pero también apreciaba mucho el simple hecho de que alguien le sonriera y fuera amable con él. Debido a estos sentimientos contradictorios, sintió que tenía que deshacerse de Jun para calmar su agitación interior. Sakakibara le dijo a Jun que había visto una tortuga azul muy bonita en un terreno elevado y le invitó a subir a verla. Al haber sido amigos y haber ido a su casa muchas veces, Jun no tenía motivos para no confiar en él y le siguió hasta arriba. Sakakibara afirma entonces que estranguló y decapitó a Jun Hase en la ladera de una montaña cercana utilizando la sierra de mano. Escondió su cuerpo bajo un gran equipo en las colinas y luego se llevó la cabeza de vuelta al baño de su casa, donde realizó lo que él llamó actos peores que asesinato, dando a entender simplemente que la utilizaba para satisfacer sus impulsos desviados. Un día más tarde, Jun fue formalmente reportado como desaparecido después de no haber llegado nunca a la casa de su abuelo. A la mañana siguiente, Sakakibara llevó la cabeza a la escuela primaria y la colocó frente a la verja, donde sintió un verdadero éxtasis. «Permítanme confesar algo. Pensé que era la visión de la belleza», escribió más tarde. «Sentí que había nacido solo para ver la belleza etérea de lo que tenía ante mis ojos. Pensé que podía morir». 2 gatos que también había despedazado quedaron fuera de la verja. La policía notó que gatos similares habían sido encontrados cerca de las anteriores escenas del crimen, también estableciendo un vínculo entre todos ellos. En la boca de la cabeza colocó una nota para la policía que escribió con tinta roja. La nota decía: «Este es el comienzo del juego. Ustedes, policías, deténganme si pueden. Deseo desesperadamente ver morir a la gente. Me emociona cometer asesinatos. Es necesario un juicio sangriento por mis años de gran amargura». También había escrito algo mal en inglés en la nota. La razón del inglés ha sido especulada, con la mayoría creyendo que Sakakibara se inspiró directamente en el asesino del Zodiaco, tanto en su nota como en sus posteriores acciones. Utilizó un símbolo similar al del asesino del Zodiaco en su nota y continuó haciendo referencia al asesino del Zodiaco. Unas semanas después, el 6 de junio, un periódico local, el Kobe Shimbun, recibió una carta muy parecida a la del asesino del Zodiaco, en la que el criminal se responsabilizaba de matar a Jun y de colocar su cabeza en la puerta de la escuela primaria. Por supuesto, esta carta había sido enviada por Sakakibara, y en la carta
amenazaba con que incluso más asesinatos iban a tener lugar pronto. La carta en sí no estaba firmada, pero venía con un adjunto. Dentro había una carta grande, de 3 páginas y 1400 palabras, escrita con la misma tinta roja que la nota anterior. En esta carta, Sakakibara acuñó por primera vez su seudónimo, que escribió utilizando los kanji de alcohol, diablo, rosa, santo y lucha, caracteres que también incluyó en la nota original dirigida a la policía. Su intención era que el nombre se leyera como Sakakibara Seto, pero lo más probable es que solo fuera un nombre que pensó que sería un apodo de asesino en serie fresco, y en realidad no tiene mucho significado detrás de él. Si a un estudiante de secundaria se le ocurriera un nombre de asesino en serie, sonaría bastante acertado. La carta empezaba así. En la carta, culpó principalmente al sistema escolar por la forma en que se convirtió, diciendo: apresurándose a reunir información sobre el caso, los medios japoneses malinterpretaron su nombre y lo reportaron como Onibara. Al leer el kanji de Sakakibara, si se omite el primer símbolo, el segundo puede leerse como Oni en lugar de Onibara. Sin que el propio asesino dijera específicamente cómo debía pronunciarse el nombre, quedó bastante ambiguo. A pesar de ser un error honesto y de estar parcialmente basado en su propia falta de clarificación, la mala interpretación enfureció a Sakakibara, que arremetió contra la emisora de noticias. No pasó mucho tiempo antes de que se produjera una detención en este caso. A finales de junio, la policía ya tenía a su sospechoso y fue a detener a Sakakibara. Por el momento, solo se referían a él como el niño A. Esto es bastante común en los casos de crímenes japoneses en los que el autor es un niño. Mientras era arrestado por el asesinato de Jun Hase, confesó el asesinato de Ayakayama Shida y de la agresión a las otras 3 chicas. La policía tenía a su hombre, o chico al menos. Poco después de ser detenido, Sakakibara celebró su 15 cumpleaños. Se supo que la policía pudo dar con él con relativa facilidad. Su historial de violencia contra los animales, concretamente gatos, era conocido, y era un conocido asociado de Jun Hase. Sin embargo, varias personas pensaron que habían arrestado al tipo equivocado, incluyendo al anterior director de Sakakibara y a un abogado que había trabajado con él. Sentían que había algunas contradicciones claras cuando se trataba de las circunstancias de los asesinatos y el perfil de Sakakibara. Por ejemplo, la policía originalmente pensó que el asesino era zurdo, pero Sakakibara era diestro. No solo eso, sino que su confesión fue extraña, conteniendo un montón de imposibilidades y afirmaciones absurdas. Sakakibara también tenía muy malas notas, pero las cartas anteriores eran algo elocuentes, al menos para alguien con su nivel de lectura. Pero la propia madre de Sakakibara le visitó más tarde en la cárcel y le preguntó de plano si él cometió los crímenes. Él le confirmó que sí. Por mucho que el público quería saber quién hizo esto, en parte debido a la gravedad de los crímenes y el temor a una posible reacción violenta, pero sobre todo debido a su condición de menor, la policía mantuvo su nombre en secreto. Sin embargo, se filtró muy rápidamente, según los periodistas. Los investigadores de Internet, a pesar de ser tan pronto en la era de Internet, empezaron a afirmar que su verdadero nombre era Shinichiro Azuma. Sin embargo, a pesar de que los periodistas afirmaron que ese era su nombre, nunca se confirmó. Muchos periodistas se esforzaron por elaborar un perfil del personaje con la poca información que tenían. Muchos llegaron rápidamente al consenso de que Sakakibara era un caso clásico de hikikomori. Básicamente, la palabra japonesa para encerrarse. Miembros de la sociedad que se mantenían principalmente en sus habitaciones y sufría de muy malas habilidades sociales. Incluso se le comparó con el asesino otaku, debido a sus perfiles,
acciones y motivos similares. Sakakibara pasó por muchos de los signos reveladores de un asesino en serie, como su maltrato a los animales y su desviación sexual. Como en el caso del asesino otaku, muchos rápidamente llegaron a culpar a los vídeos violentos y a la pornografía. Cuando se registró la habitación de Sakakibara, se descubrió que poseía montañas de manga, así como un montón de pornografía. El ministro de la Construcción de Japón abogó por restricciones contra la pornografía en las películas violentas. Hay que culpar a los adultos por ello. También dijo que el incidente da a los adultos la oportunidad de replantearse la política de autoimposición de restricciones a estas películas y si deberían permitirlas solo porque son rentables. La familia de Sakakibara también asumió parte de la culpa, principalmente su madre. Aunque los trabajadores sociales le dijeron muy pronto que su hijo era bastante inestable mentalmente, ignoró sus preocupaciones y lo trató de forma más estricta que a un niño normal, presionándole para que destacara en la escuela desde que tenía 6 años. También se cree que sabía que trataba a los animales e incluso que había agredido físicamente a algunas chicas y prefirió ignorarlo. En 2000, el gobierno rebajó oficialmente la edad de responsabilidad penal en Japón de 16 a 14 años, debido principalmente a este caso y a otro más. Pero desde entonces se ha debatido incluso la posibilidad de rebajar aún más la edad. En octubre de 1997, Sakakibara fue enviada a un programa especial de reforma en Fuchu, que está en una especie de área occidental de Tokio. Allí recibió un riguroso tratamiento psicológico, además de terapia y asesoramiento. Tras varios años así, en 2001, fue enviado a un programa de reforma más regular. Se esperaba que allí pudiera aprender algunas habilidades sociales normales, pero después de un tiempo allí, en 2002, fue devuelto a su programa de reforma original. En marzo de 2003, un grupo de 3 miembros de la Junta Regional de Libertad Condicional de Kanto, tras algunas deliberaciones, decidió aceptar una solicitud de libertad condicional. El presidente de la Junta declaró a los medios que creían que había llegado a un punto en el que estaba rehabilitado a un nivel deseable y que podía ser liberado y volver a la sociedad normal. La Junta se ha entrevistado con el hombre en varias ocasiones y ha examinado de cerca su estado correccional, dijo el presidente. Llegamos a la conclusión de que la atención psiquiátrica y la educación correccional en los reformatorios han dado buenos resultados. Para ayudarle al principio, la Junta seleccionó un lugar para que viviera y una pauta general para su vida a partir de ese momento, junto con algunas instrucciones que debía seguir en su vida diaria. Sin embargo, el lugar al que lo enviarían se mantuvo en secreto, por miedo a que no pudiera reintegrarse tranquilamente. Sin embargo, hicieron algunas consideraciones debido a la gravedad de sus crímenes. Anunciarían su liberación al público e informarían periódicamente a las familias de las víctimas de su paradero. Pero, para consternación de muchos, su nombre iba a seguir ocultándose al público. A pesar de que era un adulto, 21 años de edad en ese momento, seguía siendo menor de edad cuando cometió los crímenes originales. Fue liberado del reformatorio y volvió a vivir en la sociedad normal. Sakakibara afirmó que una vez que salió de la cárcel, le invadió el arrepentimiento. Lo que más deseaba era llevar una vida normal y ser útil a la sociedad. Sin embargo, no podía dejar atrás el pasado. No podía disfrutar de nada porque no podía dejar de imaginarse estrangulando a sus antiguas víctimas. Sentía que, ya que las había aislado del mundo, necesitaba ser aislado del mundo como antes, cuando no era más que una babosa. Odiaba que su familia se preocupara por él. Lo ideal sería que le reprendieran por lo que había hecho, pero, para su consternación, seguían perdonándole.
Supuso que lo que sentía era culpa y escribía cartas a las familias de las víctimas una vez al año. No se sabe si realmente las enviaba, y más aún, no se sabía realmente, ni siquiera para él, si era en beneficio de ellos o para él mismo. Mucha gente tenía razón al suponer que no se había reformado del todo. Mucha gente pensó que la Junta de Revisión incluso sabía esto también, dado que decidieron anunciar públicamente que iba a ser liberado, lo que era muy inusual en ese momento. El público sentía que esto significaba, en algún nivel, incluso la Junta sabía que no era completamente apto para la libertad, al menos no todavía. Considerando la peculiar y grave naturaleza de sus crímenes, pensamos que la cooperación pública para su rehabilitación es esencial, dijo el presidente de la Junta de Libertad Condicional. El lugar de residencia de Sakaki Barra fue elegido específicamente por ser un lugar tranquilo, un lugar un poco más fácil para vivir. Se esperaba que, si la gente descubría quién era, al menos tuviera un periodo de tiempo en el que pudiera reajustarse y recuperarse. Sakaki Barra había recibido y leído algunas cartas escritas por las familias de las víctimas. Fue entonces cuando decidió que quería devolverles el favor, algún tipo de compensación, aunque le costara el resto de su vida. Sin embargo, este deseo no duró mucho, ya que parece que lo olvidó y siguió adelante. Más tarde, su madre envió un comunicado a través de su abogado sobre su liberación. El abogado, que actuó como su consejero durante el juicio original, instó al público a calmarse un poco, con la sensación de que no volvería a delinquir. Al darse cuenta del valor de su propia vida, ahora siente que quiere compensar el haber arrebatado vidas ajenas. Ha madurado mucho en poco tiempo. No estoy preocupado. Las familias de las víctimas no pudieron hacer mucho, así que al menos instaron al gobierno a proporcionarles más información sobre Sakaki Barra. Comprensiblemente, muchos de ellos se mostraban escépticos sobre si realmente había sido o no rehabilitado. No tenían forma de saberlo. El padre de Jun Hase, que ahora tiene 47 años, dijo en una declaración: «La cuestión más importante es si realmente está rehabilitado. Creo que el hombre se enfrentará a varias dificultades después de volver a la sociedad, y creo que es un calvario que se merece. Los delitos que cometió no pueden redimirse, aunque le cueste toda la vida. Espero que no lo olvide y que viva su vida con una pesada cruz a sus espaldas». Sí dijo que, al menos, la decisión del gobierno de decir a las familias por adelantado que iba a ser liberado era una mejora respecto a casos similares en el pasado. Normalmente, ese tipo de información solo estaba disponible cuando se trataba de casos de delincuentes adultos, por más graves que fueran. Instó a que se mantuviera esta práctica y se aplicara también a otros casos de menores violentos. La madre de Ayaka Yamashita, que ahora tenía 48 años, también se mostró muy escéptica. Se preguntaba si alguien que comete delitos puede rehabilitarse, y mucho menos en tan poco tiempo. Después de la muerte de Ayaka, escribió un libro sobre todo el calvario, que tituló La fuerza para vivir. Nunca pasó un día sin que se olvidara de este crimen. Comprensiblemente, la noticia de que el criminal quedaba en libertad la destrozaba. No he perdonado sus crímenes, pero creo que Ayaka esperaría que el hombre se redima, adquiera un corazón humano y viva una buena vida. Cada vez que vuelven a ocurrir incidentes con niños, siento que debemos cuestionarnos sobre para qué estamos aquí los adultos. El entonces primer ministro, Junichiro Koizumi, incluso intervino. Dijo a los periodistas que quizá no hubo más remedio que liberar al criminal y darle la oportunidad de rehabilitarse. No obstante, admitió que, como mínimo, tenía sentimientos encontrados. La libertad condicional de Sakaki Barra solo duró un año, hasta el último día de 2004.
Después de eso, ya no tuvo que presentarse ante su agente de libertad condicional. Se mudó 2 veces seguidas, se volvió mucho más difícil de encontrar y luego desapareció por completo. Incluso su padre, que había mantenido un contacto regular con él, dijo que había dejado por completo de ponerse en contacto con él y que no tenía ni idea de dónde estaba. Como su identidad seguía siendo oficialmente secreta, el público tampoco podía buscarlo. Mucha gente se preguntaba qué clase de horrible crimen iba a cometer a continuación, aunque, de forma oficial, no se volvió a conocer la ubicación de Sakakibara. Muchos internautas afirman haberle encontrado a lo largo de los años. Se desconoce si la siguiente información es cierta, así que tómenla con un grano de sal, pero lo afirman. En 2011 se fue a vivir a Matsuyama con un nombre falso. Se mudó a un pequeño apartamento en Hanamatsu. Unos años más tarde, en 2015, volvió a Tokio, concretamente a Adachi-ku. Esta vez se le hicieron fotos y, al parecer, un trabajador de una tienda de comestibles también pudo confirmar que vivía allí. Más tarde, en 2015, volvió a salir a la luz pública. Esta vez era oficial. Hasta ahora, te habrás preguntado cómo he podido dar sus opiniones, sus sentimientos y la información relacionada con los crímenes que solo él podía saber. Pues bien, eso se debe a que en 2015 decidió publicar un libro, una autobiografía, uno que entraba en detalles inquietantes sobre sus crímenes, los crímenes contra Jun Hase y la acumulación de ellos. Ahora, con 32 años, decidió volver a sacar todo esto a la luz cuando lanzó su libro, llamado Zeka, a través de la editorial Ota. La gente, incluso en Japón, no está muy segura del significado de Zeka. Significa algo así como el corte de una canción. Creen que podría implicar que, una vez que cometió esos crímenes, no pudo volver a cantar, supongo, implicando que terminó con su felicidad. Depende de la interpretación. El presidente de la editorial dijo que quería que Sakakibara publicara el libro, pero después de ser contactado por un tercero y recibir los manuscritos, decidió seguir adelante con la publicación. Nunca habíamos tenido la oportunidad de leer el relato personal de un criminal juvenil a este nivel. Aunque comprendo que este libro recibirá muchas críticas, creo que el libro detalla hechos que hablan de cuestiones de responsabilidad penal juvenil que siguen aún en la actualidad. Hay quien dice que Sakakibara adjuntó originalmente al libro una carta de disculpa dirigida a las familias de las víctimas, pero esta carta no fue aceptada. Antes de que se notificara a las familias la publicación del libro, ya se había dado luz verde a la producción de unos 10.000 ejemplares. No solo eso, sino que los derechos de autor del libro irían a parar nada menos que al propio Sakakibara. Y si piensas que podría haber estado planeando usar ese dinero para pagar a las familias algún tipo de compensación, como previamente expresó su interés en hacerlo, no lo hizo. La familia de Jun Hase trató de bloquear el lanzamiento del libro y una cadena de librerías se negó a venderlo, pero al final eso fue todo y el libro salió a la venta. Y no solo eso, rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. El padre de Jun Hase dijo, derrotado, «No sé si el asesino de un niño publicó este libro para extender aún más nuestro interminable sufrimiento. Demuestra que realmente no se siente mal por haber hecho lo que hizo. Deseo que este libro sea retirado inmediatamente y que no se impriman más ejemplares». No contento solo con el libro, Sakakibara pronto abrió también su propio sitio web. El sitio web ya no existe y actualmente redirige al sitio web de la oficina del primer ministro. Cuando todavía existía, el sitio web dijo que sería la fuente de toda la información para todo lo relacionado con el asesino, ya que se negaba a utilizar las redes sociales.
ofrecía una biografía sobre él, con todo tipo de detalles que, por un lado, la gente no pedía exactamente, pero que por otro lado podían servir para ayudar a identificarle. Enumeraba que medía 165 centímetros y medio, que pesaba 54,3 kilos y que tenía el tipo de sangre A positivo. También se definió como INFJ y dijo que sufría delirios de grandeza, que es bastante evidente por la existencia de la propia página web. Al final, el sitio web solo sirvió para promocionar su libro. Solo estuvo en línea un año antes de que fuera retirado, y todavía no se sabe quién retiró el sitio web. Lo que más llamó la atención fue la sección de galerías. La galería contenía dibujos del asesino y Photoshop extraños que creó de sí mismo, a saber, como una especie de escorpión centauro utilizando lo que se cree que es su propio cuerpo en las imágenes. En las imágenes, el asesino tachó su rostro y colocó en su lugar una especie de símbolo floral. Muchos de los dibujos contenían babosas, lo que demuestra que su proceso de pensamiento no había cambiado demasiado. El sitio web no contenía ningún tipo de disculpa ni remordimiento implícito. Muchos expertos pensaban que tenía demasiado ego para perder la atención que siempre había recibido del público, aunque pensara que desaparecer era lo que quería. Después de todo, es una especie de exhibicionista, dijo Makoto Nakayama, profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Kansai y experto en el tema en psicología criminal. Hablando de los photoshops y los dibujos, continuó: creo que quiere que la gente le tema o piense que es alguien especial. Pensó que, al huir de la opinión pública y mantener sus opiniones en secreto durante tanto tiempo, era probable que Sakakibara se convirtiera en una persona especial y era probable que el deseo de atención de Sakakibara simplemente explotara con el tiempo. En respuesta tanto al libro como a la página web, Shukan Post publicó una vez más el nombre real de Sakakibara, Shinichiro Azuma, y esta vez dio su ubicación actual. Sakakibara trabajaba como soldador en un equipo de construcción. Incluso se rumoreó que estaba casado y tenía un hijo pequeño. Se cree que permaneció en la zona, o al menos en los alrededores de Tokio, durante 2 años, más antes de desaparecer de nuevo en 2018. Desde entonces, se ha esfumado por completo, y no se sabe dónde vive ni qué hace. Si resurgirá o no, si realmente está criando a un niño o si volverá a delinquir. Así que gracias y buenas noches.